la dejó plantada en el altar. Años después, ella descubre la razón. Para muchos, ese momento en el cual te encuentras delante de Dios, en un altar junto con la persona a la que amas, es el sueño de toda la vida. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tu deseo más grande no es correspondido? Pues el hombre o la mujer a la que amas, según sea el caso, no desea lo mismo que tú. Elizabeth era una joven de 22 años, quien acababa de conocer el amor junto a su novio Marcos. La chica lo que más deseaba era casarse, pero este no le daba importancia al matrimonio, pues lo consideraba de carácter religioso y pasado de moda. A pesar de que el hombre no tenía sus mismos deseos, decidieron mudarse juntos y con los años tuvieron 2 hijos. Todo parecía ir de lo mejor, pero de un momento a otro, su familia se vino al piso. Es que su marido había decidido abandonarla por una muchacha mucho más joven, la cual apenas comenzaba la vida, y para el colmo de su vergüenza, el descarado con esta chica sí había decidido casarse. Lo que Elizabeth estaba viviendo era duro. Ya tenía 40 años y su marido la había abandonado. No obstante, no se podía dejar caer, porque tenía 2 bellos hijos por los cuales dar el máximo de sí. Además tenía a su amiga de la infancia, Mónica, quien siempre había sido su apoyo. Para distraerse del dolor, Elizabeth se cargaba de trabajo y como resultado, con el tiempo se había convertido en la publicista más importante de su país. La mujer era cuidadosa a la hora de seleccionar un cliente. Solo elegía a las marcas más populares. En una oportunidad, mientras revisaba las carpetas para saber con qué empresas iba a trabajar, una llamó fuertemente su atención, ya que era una corporación nueva dedicada a la fabricación de vinos y que reflejaba en poco tiempo convertirse en una marca muy cotizada. Por ende, Elizabeth decidió que esa sería una de las empresas con las cuales trabajaría, y para concretar lo del contrato había organizado una recepción. El 17 de septiembre del 2012 fue un día en el cual la vida de Elizabeth cambió completamente. Resulta que al momento de conocer a su nuevo cliente, la mujer inmediatamente quedó impresionada por él. Es que Luis era muy apuesto y carismático, y al hombre ella también le había gustado mucho. Ese día la química fue notable, y después de todo, entre los dos se dio una buena amistad que con las semanas pasó a ser amor. El sujeto con sus detalles le demostraba que podía creer nuevamente en los hombres y dejar atrás por completo la dolorosa historia que había vivido con su ex. Sin embargo, la mujer no estaba muy segura, ya que se ponía a detallar su realidad y no consideraba posible que Luis la estuviera tomando en serio, pues ella era mayor que él por casi 10 años. Además, tenía 2 hijos en la etapa de la adolescencia, de los cuales él no tendría por qué responsabilizarse. No obstante, esta mujer no se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. En medio del cierre del negocio con ese hombre, Luis se paró al frente de todos y colocándose de rodillas le pidió matrimonio. Elizabeth no lo podía creer, era el sueño de toda su vida. Sin pensarlo aceptó y comenzaron con la organización de la ceremonia. Finalmente llegó el día de la boda y para ese momento Elizabeth se había tomado la labor de preparar todo con sumo cuidado, pues como ella decía, uno no se casa todos los días. Desde el lugar donde harían la fiesta hasta la iglesia donde recibirían la bendición matrimonial, la mujer había organizado, ya que se le cumplía el sueño de casarse con un hombre maravilloso que la amaba, y además este se había ganado el cariño de sus hijos. Para esa noche, Elizabeth quería ser la atención de la fiesta, y que se cumpliera la tradición de que el novio debía esperarla.
así que con media hora de atraso salió de su casa. Al llegar a la congregación, la canción nupcial comenzó a sonar. La mujer desfilaba por el pasillo muy contenta, pero al llegar al altar se dio cuenta que Luis no estaba presente. Ella no lo podía creer y no entendía qué estaba sucediendo. Por la cabeza de Elizabeth pasaba que tal vez había tenido un contratiempo y por ende el retraso, así que decidió esperarlo por un rato, pero pasada casi una hora se vio en la penosa situación de tener que despedir a todos los invitados e informar que la ceremonia estaba cancelada. Ante la desdicha de ser abandonada por segunda vez por el hombre al que amaba, Elizabeth decidió averiguar qué había pasado, así que fue a la casa de Luis, pero no logró localizarlo. También trató de buscarlo con los demás datos que tenía de él en su empresa, pero ningún resultado positivo. Esta incertidumbre la llevó a querer ir más allá, así que decidió solicitar los servicios de un detective privado. Para la labor llamó a Felipe, el esposo de su amiga Mónica, quien era un excelente investigador. Este hombre, después de ponerse manos a la obra, terminó informando que Luis había salido del país con dirección a España el mismo día en el cual estaba pautada la boda. Cuando Elizabeth escuchó la noticia, no lo podía creer. Esto le confirmaba que solo había sido un juego para el hombre quien había decidido abandonarla. Con el descubrimiento de la partida de Luis, Elizabeth se encontraba destrozada y sin entender claramente las razones por las cuales el hombre había hecho tal vileza, nuevamente se refugió en su amiga Mónica, quien por segunda vez se convertiría en su pañuelo de lágrimas ante una nueva decepción amorosa. Su amiga Mónica, queriendo darle ánimos, le dijo que no podía darse por vencida y que tratara de salir adelante enfocándose en sus hijos y en su trabajo. Pero Elizabeth no le hizo mucho caso. Es que con el abandono de Luis se había dado cuenta lo que era el verdadero amor, a tal grado de pensar que al padre de sus hijos nunca lo había amado, sino que estaba con él por cariño. Por mucho tiempo, Elizabeth fue burlada por sus supuestos amigos y familiares, quienes le decían que la habían dejado abandonada en el altar. Aparte, sus padres repetidamente le decían que cómo había sido capaz de creer que un muchacho 10 años menor se quería casar con ella, y además teniendo 2 hijos. Ante los constantes comentarios de los demás, Elizabeth quiso apartarse del mundo exterior, así que la oficina la pasó a su casa para trabajar sin tener que ver a los demás. Estando aislada, comenzó a padecer de un fuerte mal genio, y eran sus hijos los que tenían que aguantarla. Pasados los meses, Elizabeth seguía con su mal humor y sus hijos ya no querían ni pasar tiempo con ella. Los chicos la amaban, pero no les gustaba ser maltratados por su madre. Cuando Marcos, el ex marido de Elizabeth, se enteró de cómo ella estaba tratando a los niños, empezó un trámite legal para quitarle su custodia. Y fue cuando se dio por enterada de lo que estaba pasando que comprendió que no podía seguir actuando de la misma manera, ya que nadie a su alrededor debía pagar por su tristeza debido al abandono de Luis, y mucho menos sus hijos. Ese día Elizabeth se lavó su cara, se cambió y salió al juzgado a luchar por sus hijos, ya que no dejaría que nadie le arrebatara el tesoro más grande que tenía. El proceso legal fue largo, en vista de que Marcos se había encargado de conseguir muchas cosas en su contra. Sin embargo, de nada le sirvieron, debido a que ella siempre había sido una excelente madre, y a pesar de su comportamiento en los últimos meses, no había nada capaz de lograr convencer a un juez de quitarle el control de sus hijos. Durante el tiempo que la mujer se mantuvo en la batalla legal para mantener a sus hijos consigo, esta se encargó de reparar su relación con los muchachos, y habían vuelto a ser una familia feliz. Posteriormente, la mujer pasó nuevamente su oficina al edificio de la compañía y logró destacar de nuevo en su trabajo.
No obstante, las dudas de por qué Luis la había abandonado aún rondaban su cabeza. Para terminar de dejar el asunto atrás, decidió contratar otra vez un detective, pero en esta oportunidad no fue el esposo de su amiga, y así mantener la investigación en secreto. Este investigador fue muy eficiente, pues en 2 días había descubierto que Luis estaba muy cerca, pasando sus vacaciones en una isla del Caribe, a menos de 1 hora en avión. Ante aquellas noticias, Elizabeth decidió ir a buscarlo, así que tomó un vuelo y cuando sus pies tocaron el piso en la isla, le fue muy fácil encontrarlo, ya que se encontraba alojado en el hotel más exclusivo de la zona. A Elizabeth le tocó pagar varios sobornos para que la dejaran subir a la habitación de Luis sin ser avisado. Ya estando delante de la puerta del cuarto estaba nerviosa, a tal grado de querer salir huyendo. No obstante, cuando estaba a punto de hacerlo, Luis abrió la puerta, pues iba a pasar un rato en la piscina. Al verla ahí parada, el hombre quedó boquiabierto y la invitó a pasar. Ella entró y con lágrimas en los ojos le preguntó que por qué la había plantado en su boda. Luis trató de calmarla y luego de unos minutos dijo lo siguiente: espero que puedas perdonarme, pero si no fue porque Mónica, tu amiga, me obligó a hacerlo. En eso Elizabeth le gritó que dejara sus mentiras, pero él en respuestas le dijo que no mentía, que su amiga había descubierto que él tenía una mujer y una pequeña niña, y las planeaba dejar para vivir con ella, y que él sabía que si ella se enteraba no lo permitiría, pues Elizabeth misma había sentido en su piel el peso del abandono. Ante sus palabras, la mujer salió corriendo, porque no quería seguir oyéndolo. Después de todo, Elizabeth tomó su vuelo de regreso al país y cuando encontró a su amiga, le reclamó por el engaño que había fraudado junto con su esposo cuando Luis se había ido a España. Pero Mónica le pidió perdón y le dijo que solo había hecho eso para evitarle un dolor más fuerte. Elizabeth en ese momento no la pudo perdonar, pero pasados 2 años se volvieron a hablar, aunque no fueron las mismas amigas de siempre. Por su lado, Luis volvió a buscarla y pedirle que regresara con él, pues ya se había separado de su mujer y habían quedado en buenos términos. Pero Elizabeth le expresó que no, que ya era muy tarde porque lo había dejado de amar. Con el paso de unos meses, la vida fue buena con esta mujer, ya que conoció a un buen hombre, del cual se enamoró perdidamente. Con este sí cumplió su sueño de llegar al altar y formar la familia que tanto había deseado. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que captó toda mi atención. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.